del Instituto Mexicano para la Competitividad. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Alejandro, qué gusto. Bueno, escuchábamos estas reflexiones pues de Pablo Álvarez y Casa, pero también veíamos hace tan solo unos días este plan de recuperación económica por parte de la secretaria Tatiana Cloutier. ¿Va a ser suficiente para enfrentar la crisis de estos créditos a la palabra? No, nosotros lo hemos dicho y no por un tema de querer contradecir las políticas públicas, aunque pues realmente a eso nos dedicamos. Lo hemos hecho con 4 presidentes de la República y no tendría que ser esta administración la excepción. Cuando hay una depresión profunda como la que sufre México en este momento, normalmente las empresas y las familias lo que tratan de hacer es reducir sus deudas. Y eso no necesariamente resulta en una reactivación económica. Por eso es importante que haya algún tipo de estímulo por la vía fiscal o por la vía monetaria. Esto no se sabía a finales de los años 20 del siglo pasado cuando hubo la última gran depresión de este tipo, pero ahora sí ya lo sabemos, no tenemos excusa. Realmente hay bastante consenso entre hasta los economistas más liberales, incluso, que en medio de una depresión económica pues se necesita algún tipo de estímulo fiscal y no puede ser por la vía del crédito. Lo que es más, quizás es uno de esos casos extraños en donde realmente lo que hace más sentido es que el gobierno incluso hasta tome deuda y use los recursos para subsidiar a los particulares, porque hay este fenómeno en donde nadie tiene certidumbre del futuro. El único agente económico que tiene certidumbre de futuro es el propio gobierno, ¿no? Ahorita que tocaba el tema de la deuda, ¿realmente México no está endeudado? Porque veíamos que una de las presunciones por parte del gobierno en el presupuesto de egresos de este año era justo que no tenían deuda. ¿Esto es así? Bueno, que no contrataron deuda nueva, aunque no necesitas contratar deuda nueva para que la deuda que tienes crezca si no la administras adecuadamente. La realidad es que México había sido muy conservador después de la crisis de 1994 con su espacio fiscal, con cómo administrábamos el tema de la deuda. Cuando llegó la administración del licenciado Peña Nieto, pues estábamos en niveles bastante sostenibles comparativamente con otros países en términos de deuda, y cuando llegó la administración del licenciado López Obrador todavía había espacio fiscal para contratar más deuda. Realmente 30 años de cierta austeridad económica, de cierto balance en el presupuesto, pues redundan en que tienes espacio para salir y endeudarte, y este es el tipo de ocasiones en donde tienes que salir y endeudarte. A mí, francamente, me parece increíble pensar que no tenemos 100,000 millones de pesos para pagar anticipadamente un buen número, algunos decenas de millones de vacunas, ¿no? En un país donde el sector público tiene 2.3, 2.5 billones de pesos para gastar en un año, ¿no? Me parece increíble que no tengamos medicamentos de primera línea o que no tengamos metotrexato de uso hospitalario, que no haya insumos hospitalarios en la mayor parte de los hospitales públicos de este país, con un gobierno que tiene ese nivel de gasto público. Simplemente me parece imposible, inconcebible la situación que están viviendo muchos mexicanos, ¿no? Desafortunadamente creíamos que las cosas funcionaban bien desde la cumbre del privilegio, ¿no? Probablemente para muchos mexicanos siempre ha sido igual y siempre han tenido problemas para atender la salud de sus familias, pero realmente sí teníamos un mecanismo mejor y un mecanismo distinto para financiar al sector salud, y ese mecanismo ya no está ahí y estamos sufriendo las consecuencias.
Bueno, a propósito del crecimiento económico para este año, ya hay algunos indicadores, incluso por parte del Fondo Monetario Internacional, que habla de un 4%. Pero revisemos, si te parece, Manuel, qué ha pasado en las entidades, porque hablar en general de la recuperación económica del país es importante, pero ¿qué pasa con las entidades? ¿Quiénes han avanzado? ¿Quiénes lo han hecho mejor? Mira, hoy el INEGI publicó los números del indicador trimestral de la actividad económica estatal, el ITAE. Nosotros habíamos hecho una estimación que resultó ser conservadora. Realmente nuestro error en promedio fue alrededor del 5%. Resulta que la economía de estados como Quintana Roo, de Baja California, cayó de manera mucho más abrupta de lo que nosotros habíamos imaginado, digamos, en términos anualizados, comparando este tercer trimestre del 2020 con el tercer trimestre del 2019, estamos hablando de caídas de 25 o 29% de la actividad económica, ¿no? Ciertamente hay otros estados a los que les ha ido no tan mal. En nuestro pronóstico, nosotros pensamos que, por ejemplo, la recuperación en Puebla no iba a ser tan alta. Resulta que sí hubo ahí un poco más de crecimiento del que nosotros imaginamos. Nosotros habíamos hecho un pronóstico bastante optimista para el caso de Sonora. Nuestro pronóstico resultó no ser tan optimista, aunque Sonora pues sí está en los primeros lugares de crecimiento de acuerdo a este nuevo indicador publicado con el INEGI. Realmente lo que nos están diciendo es, si la economía mexicana crece alrededor de 4 o 5% en este 2021, pues apenas habremos recuperado la mitad del ingreso perdido durante la depresión. Y el ingreso perdido es mucho menor que las oportunidades perdidas. ¿Por qué? Porque pues ya teníamos economías que iban en una ruta exponencial de crecimiento, y definitivamente con esta pandemia esto los va a retrasar algunos años, ¿no? Mientras más meses y mientras más trimestres pasamos en la crisis económica, más nos retrasamos en las oportunidades de crecimiento, más niños se quedan sin oportunidades de escuela, más pacientes se mueren por enfermedades tratables, más complicaciones tenemos como país. Entonces, por esto es importante también salir de la crisis económica. Manuel Molano, te agradezco mucho estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. El agradecido soy yo, Alejandro. Tenemos ahí mucha información al respecto en imco.org.mx. La buscamos ahí, Manuel. Muchísimas gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en minutos. Tenemos más. Regresamos en 2 minutos.